Estuve pensando algo durante estas últimas semanas de que a veces podemos tener ideas y son muy buenas, pero lo más difícil es the execution, ¿verdad? A veces nosotros queremos hacer planes, a veces tenemos sueños, metas, pero lo más difícil es en lo hacer, ¿verdad? Es fácil escuchar la palabra, pero es mucho diferente dejar que trabaje en nosotros. Es más difícil dejar que Dios obre en nuestras vidas y dejar nuestras propias fuerzas, nuestros propios pensamientos ir. Y en eso estamos ahora. Vamos a terminar esta serie fuerte con no solo un pensamiento de algo que deberemos hacer o pensar, sino tratar de vivir al diario en este pensar. Enseñanza se titula Négate a ti mismo, deny thyself, deny yourself. Y a veces cuando escuchamos la palabra negar, ¿qué es lo que viene de mente? Tal vez fue cuando negaron a Jesús o cuando uno se tiene que sacrificar a sí mismo para cumplir una meta, negarse a lo que uno quiere, a su naturaleza. Eso es lo más difícil, pero ahora ojalá que podamos tener otra diferente perspectiva de negar a sí mismo. Vamos a empezar con este versículo en Mateo 16, 24, 25, que es como el lema de todo esta enseñanza y vamos a repetirlo y a ver si cada vez que lo leemos podemos ver y que se nos revele alguna otra cosa más. Dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Cuando estuve leyendo eso, tuve un pensamiento. Dije, en cierta forma es como un padre hablándole a su hijo. You need to do what I tell you to do. No solo porque yo dije, sino porque, pues yo tengo mis razones, ¿verdad? Pero haz lo que yo te digo si quieres que te vaya bien. Si quieres ser exitoso, haz tu tarea. Si quieres permisos, limpia tu cuarto. Algo así. De primero estaba pensando en eso, pero poco a poco dije, esto no es una voz de un padre en este momento, o tal vez sí sea, pero no en la forma que vemos, sino que este es un líder. Es un líder. A veces en nuestro día hemos sido tan enseñados de que todos deben ser un líder. Cada persona aquí debe de ser famosos en Instagram, en Facebook, dar sus opiniones y alcanzar como ese that validation de que sí tú eres inteligente, sí eres muy guapo, muy guapa, sí, todas las personas tienen una opinión y en este día nuestra cultura están diciendo, es mejor empezar your own brand. Es mejor que tú hagas lo tuyo. Tú lo puedes. You can do this. You're special. Y no hay nada con pensar estas cosas. Nosotros podemos ver en la Biblia que nosotros tenemos mucho valor. Pero a veces estamos tan enfocados de yo soy. Lo que yo ponga allá afuera. What I release out there. That is who I am. Pero aquí estamos viendo que dice, olvida de hacer tu propia voluntad.
Y eso dije, wow, en nuestro diario vivir, aún siendo adultos, pensamos que deberíamos de tener control de nuestra vida, deberíamos de estar en control, ser líderes en nuestro hogar, y sí somos. Pero aquí está diciendo que olvídate de tu propia voluntad. Carga tu cruz. Y eso es porque ahora vamos a aprender de negarte a ti mismo. No necesariamente quiere decir nomás decirte no. En mucho de lo que uno aprende de la disciplina, piensa, ok, si digo no ahorita es porque quiero decir yes más adelante, ¿verdad? A veces esas cosas tienen sentido, pero son muy artificiales, superficiales. No va a lo más profundo de las cosas que realmente cambia a las personas. Es mucho más difícil como hacer cambios actuales. Hay un quote de, creo que fue Bruce Lee, que decía, no temo a una persona que aprendió 10,000 diferentes moves como para pegar diferentes en pelea, sino que yo temo a una persona que practicó un solo gesto por 10,000 veces. Y eso es lo que estamos tratando de aprender. Lo negar no es solo tener control de uno mismo, sino que reconocer que a veces no somos nosotros que debemos hacer las decisiones. Aquí estaba también pensando de que a veces cuando uno trabaja con niños o es padre o ve la tele o lo que sea, ve a los niños chiquitos, los toddlers, terrible twos les dicen, ¿verdad? Y a veces, o 3 años, unos como que les da la razón, oh, tienen 2 años y están aprendiendo, y claro que sí, pero hay que notar la naturaleza de un ser humano. En esa edad, ellos son el centro del universo. Si yo tengo hambre, yo voy a gritar. Si yo estoy cansada, pues nadie puede dormir porque también voy a gritar. Si yo quiero jugar, me van a llevar a jugar. Es cierto, ¿verdad? Cuando uno pasa los años, tienen el 4º grado, I'm bored, no hay nada que hacer, ¿verdad? Y ellos solo quieren que nosotros los llevemos a hacer algo divertido. Y es la naturaleza, no hay nada malo. Y a veces pensamos, ay, los teenagers, ¿cómo son egoístas? Solo piensan en ellos mismos. Pero actualmente nunca han cambiado, siempre fueron así desde bebé y en elementary, en junior high. Y no es porque son teenagers, sino que porque somos seres humanos. También cuando somos adultos pensamos, ok, I'm over it, ya dejé eso. Pero no, yo me levanto y formo mi día como a mí me place. Si yo trabajo aquí es porque yo escogí trabajar allí. Si yo vivo en este lugar es por una decisión. Claro que a veces hay circunstancias, pero siempre hacemos decisiones. So a veces cuando formamos nuestra vida pensamos we're just letting life happen to us, pero no, fue por decisiones que nosotros hemos hecho. Y a veces como adultos o personas es más fácil decir que la vida me sucedió, es por su culpa, mi marido, mis padres, mis hijos, pero no realizamos que esta cosa que construimos fue una decisión. Y ahorita cuando hemos estado leyendo o escuchando de la perspectiva de ser una persona que sigue,
no tenemos ese concepto tan fuerte en nuestras vidas, porque siempre queremos ser líder. Y la sociedad dice que es mejor ser un líder que un seguidor, ¿verdad? También a veces tomamos versículos fuera de contexto de el liderazgo. Pero lo que he estado aprendiendo en la iglesia, en el trabajo, en la vida, que más que nada es mejor ser un buen seguidor. ¿Y a qué me refiero a eso? Aquí en todo lo que hacemos juntos, hasta esta palabra, yo no la escogí. Dios reveló a nuestro equipo qué es lo que deberíamos de compartir a la iglesia como un corazón juntos de Iglesia Vida, qué es lo que nosotros queremos darles, ¿verdad? También en el trabajo, a veces cuando estoy planeando mi día, digo, ok, tengo que hacer esto y esto, no porque son mis metas, sino porque son las metas de los dueños, de mi jefe, de mi manager, ¿verdad? He estado aprendiendo de que a veces es más fácil someterse y hacer lo que alguien dice que ser un líder, y no hay nada malo con eso. ¿A qué me refiero? Si alguien está casado, es a veces más fácil que haya una cabeza del hogar que dos, ¿verdad? No quiere decir que uno no puede tener opinión, que no puede tener valor, sino que yo prefiero confiar en mi marido para hacer alguna decisión. Y yo le voy a dar sabiduría, pero a veces si él me dice, oh, can you do this, can you do that? Okay, I'll do it and I'll do that. En vez de tratar de formular mis propios planes y, hey, you know what, I think we should really do this because I'm smarter. No, es a veces mejor nomás no pensar en un plan mejor, sino ejecutar el plan. To execute the plan. That's when you actually do things. Cuando uno está trabajando como pareja con finanzas o algo, a veces dicen que lo mejor es estar en comunicación, y sí es lo cierto, pero también si yo tengo este plan y yo tengo este presupuesto y mi esposo tiene otro, se contradicen. Mejor hay que escoger uno, hay que escoger un plan y hacerlo juntos, y así es como se pueden llevar las cosas. Y en este día no están valorando tanto seguir. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de cambiar, de que aquí nosotros no solo queremos, como Abril dijo, que Jesús sea parte de nuestra iglesia, queremos que Él sea el centro, que sea todo, que nosotros respiramos y hablamos por Jesús. Estamos caminando por Él. Yo soy sus manos, yo soy sus pies. Cuando yo voy, yo llevo la presencia del Señor. Porque Él no está aquí físicamente, sino está aquí en nuestros corazones. Y nosotros podemos como infiltrar a nuestra sociedad. Pero es seguirlo. Es negar a mis planes, a mi voluntad. Me encanta cuando Jesús enseñó a los discípulos cómo orar. Dijo, Padre que estás en el cielo, santificado seas tú, tu nombre, ¿verdad? Primero hay que alabarlo. Y después hay que declarar que venga tu reino, que hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y no me dejas caer en tentación. Es decir que lo primero es reconocer quién eres tú. Lo segundo es someterme a quién eres tú. Aquí voy a repetir, dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad.
hay un dicho que antes se le decía mucho a las mujeres: forget who you are, olvídate a ti misma. Eso se les decía a la sociedad, y a los niños se les decía: es mejor ser visto pero no escuchado, ¿verdad? Esas dos cosas se les decían mucho a los niños, a las mujeres. Pero aquí, como nosotros somos la novia, nosotros somos su amor, Jesús, Dios está diciendo: sométete a mí, a mis planes, porque mis planes son más de lo que tú puedes imaginar. En mi corazón hay más espacio que donde tú piensas que debes de ser como validated. Vamos a entrar un poco más en la palabra y no solo ver quién es Jesús y qué es lo que Él tiene para nosotros, sino tratar de que esto nos cambie. En el mismo capítulo, en Mateo 16, de 13 a 20, ahí dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente acerca de mí? ¿El Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito sea Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no le contaran a nadie que era el Mesías. ¿Y por qué esto es importante en esta enseñanza? Que Jesús se reveló y estaba afirmando lo que la palabra ya decía de él. He was acknowledging it. Y más adelante, cuando vemos, si en un momento, si Jesús le dice a Pedro: Dios te ha sido revelado, pero en otro momento dice que está actuando, le dice Satanás: ¿cómo es que eso puede suceder? Y les voy a explicar por qué Jesús en un momento le dice a Pedro: sí, tienes la razón, el cielo te dio esta palabra. Y en otro instante, literalmente versículos después, le dice: estás hablando como Satanás. ¿Cómo puede ser esto? Y a veces les voy a hacer una pregunta. Do you allow yourself to be used by the enemy? Si nosotros dejamos ser usados por el enemigo. Y cuando yo vi esto, como que no lo entendía muy bien. A veces uno lee algo y no lo entiende y dura años para realmente encontrarle un significado. A veces nos memorizamos historias o conceptos, pero no es hasta que Dios revele, como le hizo a Pedro, que fue el Mesías, que podemos saber cuál es the meaning, cuál es el significado. Dice después, en el 21 a 28 dice: desde ese momento, cuando
dijo que era el Mesías. Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede suceder, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estabas hablando con Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. En una versión inglesa había dicho, en vez de que no entiendes los planes de Dios, decía que you're looking at it in a human perspective, que lo estás mirando con una perspectiva humana. So, a veces cuando estamos haciendo estas preguntas o cuando no estamos viendo a las cosas con una perspectiva celestial, estamos siendo usados por el enemigo sin saberlo. Otra vez, eso como que no tenía el sentido por tantos años de que si yo pienso como Pedro amaba a Jesús, solo le dijo eso porque no quería ver al Mesías que se vaya. En ese tiempo ellos pensaban que el Mesías iba a venir y salvar a todos, salvar a Israel, pero ya. Pero lo que sucedió es de que los salvó, pero para una vida eterna que todavía no ha venido. Y cuando nosotros tenemos esta perspectiva del ahorita, de nuestra naturaleza, en nuestros ojos, estamos contradiciendo el propósito del Señor. Y por eso es de que debemos de negar nuestra voluntad y ver las cosas como la voluntad de Dios, de Jesús, de esta cosa, ¿a poco va a importar en 5 años? No, va a importar cuando venga en los cielos, cuando venga Jesús otra vez. No. ¿Y por qué me enfoco en eso? Eso es lo que sucede mucho en nuestro vivir diario. A veces uno dice, oh wow, the gas prices are up, y las presidencias y los temblores y las cosas que están sucediendo en el mundo, y que eso no suceda, que esto no pase, que Dios haga esto, y tratamos de tratamos de poner a Dios como una medicina, decir, este es el problema, y si le pongo un poquito de Dios como una vaccine, se va a componer. Y así no es como suceden las cosas, sino que hay un plan. Y nosotros debemos de estar más dispuestos a escuchar que a decir nuestras propias cosas, a declarar nuestros propios planes. Había aprendido que un concepto que se llama en networking, you have 2 ears and 1 mouth, use them proportionally. Y es lo mismo con la fe. Tenemos 2 oídos para escuchar más de lo que nosotros estamos diciendo, declarando, porque no vemos todo el panorama. Si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro, después usted y yo nunca tuviéramos salvación. Porque a veces cuando pensamos en nuestra propia sabiduría, pensamos que es lo correcto, pero mucho más adelante podemos ver que eso no fue buena decisión. A veces uno está orando tanto, Dios dame este trabajo, Dios dame este carro, Dios dame esto, y pensamos que estas cosas van a ser bendiciones, pero Dios sabe que es bendición para ti. Dios sabe what you can handle.
¿verdad? Él sabe de cuáles tormentas viene porque Él tiene todo el mapa. Y si algo no nos conviene ahorita y pensamos que sí y no nos lo da, a veces cuando nomás dejamos la historia to play out, podemos ver, oh, gracias que no me dio eso porque después el pago hubiera sido muy, muy alto, o sabes qué, en eso entonces Dios dio algo mejor y uno piensa, oh, si hubiera tomado ese trabajo, no hubiera tenido este mejor ahorita. Y a veces así suceden las cosas cuando en vez de nomás to push our own will, para empujar nuestra propia voluntad, sometemos nuestros pensamientos. Me encanta cuando dice que uno los hace cautivos a la palabra, a la presencia de Jesús. You submit every thought captive. Y me encanta eso. Es difícil porque uno piensa, I want this, I want that. Dios, esto es lo que yo quiero para tener una vida buena. Si me ayudas con esto, y si me ayudas aquí, y si me empujas la carrera para acá, si me abres estas puertas, y con solo llenar este edificio, I'll be happy. Pero podemos ver que Dios dice, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que olvidar hacer tu propia voluntad y ser dispuesto a cargar la cruz y hacer lo que yo diga. A veces eso va a significar perdonar a alguien que en tu opinión no lo merece. Lidiar con alguien en el trabajo que nomás ha hecho cosas malas contigo, compañeros. It can mean dealing with an ex for the sake of the kids. Puede significar ir a la casa de tus padres para Navidad y no decir esas cosas a tus hermanos, hermanas que te han herido, ¿verdad? Pero a veces, si hacemos nuestra voluntad, uno puede ver que poco a poco no hacemos buenas decisiones. A veces uno se siente mejor decir, God, I give you control. Porque si yo te doy control, donde yo esté, es porque tú me pusiste ahí. En vez de tratar de empujarse y uno se mete en una situación mala y es su culpa y dice, I got myself into this, I don't know how to get out, I don't know how to get out. Pero yo prefiero que Dios me lleve a un lugar, aunque no sepa dónde, pero que sea el correcto, en vez de tratar de siempre hacer mi propia voluntad y dejar de que el enemigo pueda tener control sobre mi vida. Porque ¿saben qué? En toda nuestra cultura, en las redes sociales, en la televisión, el enfoque siempre va a ser en nosotros, ser egoístas, hasta comprar aseguranza. It's your family in danger, ¿verdad? Como uno piensa, necesito esto por yo, ¿verdad? Y a veces, como habíamos dicho, eso es nuestra naturaleza. Aún estaba pensando, aún Dios es celoso. Dios quiere ser el centro y nosotros también, pero no podemos competir con Él, porque en Él hay suficiente espacio para todos. Hay suficiente espacio para mis sueños y tus sueños y no hay competición. Pero en mi vida, mis sueños, they take precedence. Yo te voy a ayudar si me conviene a mí, ¿verdad? A veces pensamos así, pero Él nos está diciendo que no hay que tratar de empujar nuestra propia agenda. En Mateo 6, 33 a 34
dice que lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y como nuestro pastor había dicho, somos pescadores. Si yo me enfoco en mi vida, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a alguien más? Yo no puedo dar algo que no tengo. Si yo solo me enfoco en lo que no tengo o en la vida que estoy viviendo ahora, ¿qué ejemplo puedo ser yo para alguien más? Nadie va a seguir a una persona tan enfocado en sí mismo. Me encanta el concepto del aprendiz. En este día no hay muchos aprendices. No hay alguien que toma a alguien y es el mentor and the mentee, ¿verdad? No hay alguien que tal vez llegue y enseña. Pero ese concepto de someterse a un maestro todavía está vivo. Lo he visto. He visto de que mi padre fue un pintor, trabajaba en construcción, empezó su compañía y poco a poco llevaba a mi hermano. Y algo que yo nunca esperaba es de que 2 de sus hijos trabajan bajo eso, under the wing, bajo de la sombría de eso. Es porque hay mentoría, hay un plan, alguien que sabe más que uno. He también conocido a muchas personas en los negocios. A un dentista estaba platicando con él. Dije, what made you get into this? Dijo, pues mi papá también es dentista. Y dije, wow, qué interesante de que ese concepto no se ha muerto. De que a veces un padre puede, nomás por ser sí mismo, puede llevar y cambiar su futuro a ser lo mismo que Él. Y es esto lo que estamos tratando de hacer, es de que mi Padre, Jesús, Dios, yo lo quiero conocer tanto, quiero pasar por un aprendizaje, yo quiero ser su aprendiz, yo quiero ser su discípulo, yo quiero conocerlo. Y con eso en vez de decirme no, yo estoy diciéndole sí, Padre, ahí voy, Padre. I get it, you're right, you're so smart, thank you for teaching me this. Es algo diferente que sucede cuando yo me someto. Cuando yo me someto como alguien que está trabajando aquí en la iglesia. Cuando yo me someto a mis líderes en el trabajo, cuando yo me someto como esposa, como madre, decir, Dios, yo no sé, pero tú sabes. Y decir, husband, I honor you. Y decir, y tal vez no siempre es con nuestra boca, sino con nuestros hechos. With the execution, that's what changes things.